Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta aquí a nuestra entrevista. Hoy vamos a platicar con el periodista de primera, Epigmenio Ibarra. Qué gusto saludarte, Epigmenio. Muchas gracias, Marta. Al contrario, qué gusto saludarte a ti y muchas gracias por permitirme estar en este espacio contigo. Oye, ¿qué tiempos tan difíciles estamos viviendo en términos de violencia? Aquí los periodistas, nuestro oficio. Tú que has estado en otros conflictos bélicos realmente así de guerra en serio, como en los 80s, en El Salvador, Nicaragua, ¿cómo analizas esta violencia que hoy vivimos a diferencia de aquellas otras? Mira, en El Salvador empezó la estrategia de eliminar periodistas, digamos de manera sistemática. Fueron 75 periodistas y entre ellos la parte más importante eran periodistas nacionales y tenía que ver con la lógica de silenciar a las voces que pudieran dar cuenta del conflicto. Y luego el ejército extendió esa práctica y los escuadrones de la muerte a los periodistas extranjeros. En Sarajevo, cuando te acercabas al río, sí, había francotiradores que mataban por $500 a los periodistas. Les ofrecían una... También había la tesitura de que no se contara el drama de esta ciudad sitiada a la que se bombardeaba, la masacre del PAN, ¿te acuerdas? Todas estas cosas terribles. Yo cuando fui no me acerqué al río, porque no, bueno, lo entiendo. no me acerqué al río. En México yo advierto 3 etapas. Primero, en el régimen autoritario sí había una vocación y una decisión de silenciar, censurar, perseguir e incluso matar a periodistas que daban cuenta de los crímenes del régimen. Incluso había la decisión de actuar de manera no explícita, pero con el crimen organizado. A ambos les interesaba que no hubiera voces que contar. Ahí estamos pensando en quiénes, periodistas como Manuel Buendía o... Desde Manuel Buendía hasta Javier Valdés y Miroslava. Sí. O sea, esa etapa puedes considerar que las fuerzas federales y el narco incipiente y luego ya desarrollado actuaban de común acuerdo. Coincidían en intereses y los periodistas, a nadie le convenía que se contara lo que estaba pasando. Los narcos porque develar su estrategia era un pecado mortal. Y el gobierno porque era el principal violador de los derechos humanos. Yo este año en particular, lo que advierto es un cambio de modalidad táctica del crimen organizado. A ver, ¿cómo? Los primeros 3 años, sobre todo el primer año de la cuarta transformación del gobierno de Andrés Manuel, yo siempre dije que la violencia en lugar de reducirse habría de incrementarse. Porque el proceso de pacificación que se emprende es un proceso de otra naturaleza. La apuesta a atacar las causas del conflicto y no las consecuencias del conflicto. Y eso toma tiempo, por un lado. Por el otro lado, se pierden las relaciones de convivencia entre el crimen organizado y muchas de las autoridades federales y se desordena un crimen organizado al que durante muchos años no se le contuvo. Hay 4 líneas que tú tienes que tomar en consideración cuando lanzas un conflicto. La capacidad logística del enemigo, sí, la capacidad financiera del enemigo, la capacidad de reposición de bajas del enemigo y la base social del enemigo. Felipe Calderón no consideró ninguna de estas 4 opciones cuando desató la guerra. Las armas siguieron llegando, el dinero siguió llegando. Sacar al ejército masivamente a las calles implicó
que empezara a operar una ley que en la guerra se llama de proporcionalidad de medios. Si tú sacas un helicóptero, yo tengo que sacar un RPG-7, que no es un misil, un RPG-7 para tratar de tumbarlo. Si sacas un blindado, yo tengo que comprar un Garrett. Y el poderío industrial de un ejército regular se impone cuando el otro ejército no tiene la posibilidad de enfrentarlo, o cuando no tiene base social, o cuando no tiene capacidad de reponer sus bajas. Todas estas cosas contaba. Cuando entra Andrés Manuel se empieza a producir una cosa muy curiosa, que si tú analizas la secuencia de hechos, te das cuenta que el narco comienza a perpetrar masacres de alto impacto mediático, de manera muy sincrónica con eventos emblemáticos de la Cuarta Transformación. A ver, ¿cómo qué? Como la inauguración del aeropuerto, como el anuncio del Plan de Seguridad Nacional cuando lo presentan en Palacio Nacional y a la misma hora hay una emboscada en Aguililla, como la cosa de Dos Bocas cuando se anuncia toda la inversión en Dos Bocas y el presidente está, ya viene la masacre de Coatzacoalcos, como Culiacán el día que se está inaugurando el aeropuerto, como Tlahuelilpan, que a mí me parece que fue un acto de sabotaje inducido. Vale. Entonces, pero ahora hay una modificación, siguen las masacres, pero resulta que han asumido la modalidad de matar a un periodista por mes, con una cierta secuencia. Fíjate, eso fue el año pasado, ¿no? No, ahora, este año. Ahora ya llevamos 4, cada semana. Cada semana, perdón, cada semana. Porque descubre que matar a un periodista es altamente rentable. Es muy fácil, porque no tienen protección. Es muy rentable políticamente, porque genera mucho malestar y se reproduce esto de inmediato. Y entonces hay un cambio de táctica. Siembras el terror, o matando a muchos, o con el crimen selectivo. Lo de los periodistas son crímenes selectivos destinados a tener un alto impacto mediático y provocar horror en la población. Es un detonador de terror. Matas a un personaje visible cuya visibilidad se multiplica por la visibilidad de los medios. ¿Y proveniendo de quiénes? Porque son los narcotraficantes, son políticos, son gente de la administración, porque según el artículo 19, pues el 40% de los asesinatos de periodistas son ahora sí que provienen de gente de la política, o de presidentes municipales, o de policías municipales, ¿no? Del aparato que estaba ahí, en el viejo régimen, ¿qué teníamos? Teníamos una connivencia entre el crimen organizado y estamento político. Tanto, y eso todo el mundo lo da por sentado. Pero no es el viejo régimen, estos nuevos llevan 3 años. Pero el viejo régimen ahí sigue. El viejo régimen permeó todas las estructuras. O sea... Pero son nuevos alcaldes, nuevos policías. Nuevos alcaldes en viejas condiciones. Nuevas policías con viejas policías. Viejos intereses que están ahí. Okay. Y yo no descarto, y lo he estado insistiendo, claro que mi voz pues no se escucha. Yo he estado insistiendo que no descarto un cierto nivel de coordinación, al menos, entre el crimen organizado y los sectores más extremistas de la derecha cuasi golpista. Y dicen, esa es teoría de la conspiración, y yo digo, si García Luna estaba metido. O sea, nivel de coordinación entre el crimen organizado y el viejo régimen siempre existió. Sí. Los primeros capos vienen de los sótanos de la Federal de Seguridad, no lo digo yo, lo documenta Héctor Aguilar Camín. Cierto. Ahí se formaron, ahí aprendieron a extorsionar, a robar, a secuestrar. Nazararo aprendió a robar coches. Caro Quintero. Entonces, siempre ha habido una conexión. El crimen organizado y el viejo régimen iban de la mano. Capos y corruptos eran la misma cosa.
Luego hasta con el ejército incluso hubo una etapa. Con el ejército también. Es más difícil penetrar al ejército, pero penetran mandos. Los zetas son muchos desertores. Entonces, en el viejo régimen esa era la norma. Ahora está desordenado todo. ¿Por qué? Porque se suspendió la lógica de guerra. Quiere decir, hay menos asedio sobre los criminales. A mi juicio me parece correcto, porque el asedio constante sobre los criminales lo único que producía es que los criminales, que en el fondo son comerciantes, se volvieran combatientes. Porque un narcotraficante, te vas a enfrentar al ejército, sabes que te van a herir, sabes que herido te van a rematar, sabes que si te rindes te van a fusilar, pues combato hasta la muerte. Antes te metían a la cárcel y seguías operando en la cárcel, te sacaban de la cárcel. La lógica de guerra llevó a eso, a una paz de los sepulcros, y no a una paz, llegó a la conversión de las fuerzas criminales en fuerzas combatientes. Ya. Y ahora en este momento, pues entonces, ¿tú qué prevés? ¿Qué se viene? ¿Que sigan matando periodistas? ¿Cómo reaccionas? Por un rato. O sea, la violencia va a continuar porque se ha descubierto la utilidad política de la violencia. A mí me da mucha rabia hoy ver a muchos periodistas Loret diciendo, y con el dolor por la muerte de periodistas. Yo nunca lo vi en las calles protestando por la muerte de periodistas. Nunca vi. No, pero hay muchos otros que sí. Y bueno, yo nunca había visto lo que ahora sí que atestigüé esta última semana en la Cámara de Diputados, en el Senado, en Ciudad Juárez, frente al presidente en Palacio Nacional, que son periodistas de a pie. No estoy hablando de la élite, ¿no? ¿De qué te habla esto? ¿De qué te habla esto, Marta? De que lo pueden hacer. De que hoy se para una periodista en la conferencia de prensa mañanera y pasa el pase de lista de los periodistas asesinados. Claro, y es dolorosísimo, pero el poderlo hacer no quita que te maten y que digas cómo nos defendemos, qué hacemos, por qué lo permitimos. No, y la verdad, lo difícil es que hay los periodistas de a pie, que son periodistas pobres, sin protección, con voces que se escuchan solamente en el ámbito local. Son los expuestos. Y es difícil, la gran mayoría, es el 98%. ¿Sí? Y esa gran mayoría es muy difícil protegerla de manera eficiente. Y sobre todo cuando hay un cambio de táctica. No puede ser que maten un periodista por semana sin que eso establezca un patrón. Hay una línea, hay doctrina detrás de esto. Y ahí vuelvo a esto. Entonces, ¿tú piensas que realmente son intereses políticos de derecha los que están actuando, los que lo están haciendo, o qué sucede concretamente? Pienso que hay intereses coincidentes entre la derecha, que quiere volver a su régimen de privilegios, y los que crecieron al amparo de esa derecha. Y son intereses coincidentes. Insisto en que puede haber un cierto nivel de coordinación, pero llamo la atención sobre el hecho de que es una modalidad táctica, regida por una doctrina que persigue algo más. Hay un cambio de modalidad táctica. A mí me sorprenden los expertos en seguridad, que primero nunca han pisado el terreno, no saben la realidad del combate, y segundo hablan como si estuvieran colgados de la línea del presidente y de la línea del secretario de seguridad y hablaran con los capos todos los días, y no analizan el fenómeno, pues militarmente. Aquí hay una lógica de confrontación que sí tiene un componente político, porque la impunidad es una condición política para el desarrollo del crimen organizado. Sin connivencia con las autoridades políticas, no hay crimen organizado. Híjole, pero ahí entonces Andrés Manuel, que está muy solo, está acompañado, ¿cómo lo enfrenta? ¿Qué puede hacer? Tiene que sembrar, y sembrar tarda. Y tiene que hacer lo que está haciendo,
Tiene que, la gente dice polariza, se mete a confrontaciones innecesarias. La confrontación, explicitar el origen del conflicto, señalar, no es polarizar, es entrarle al debate, a una confrontación que es ineludible, impostergable, necesaria y saludable, para poner las cosas sobre la mesa, por un lado. Y él ahí en ese punto ha deslizado la idea, haciendo el parangón con lo que ocurrió con Francisco y Madero, de que los periodistas están poniendo el tapete para asesinarlo. ¿Tú ves eso? ¿Eso es lo que tiene que decir Andrés Manuel, que se está haciendo, que se está proyectando? No los periodistas, él habla de la élite periodista. Hay un grupo que no son los que corren esos riesgos de los que hablábamos, que no son los que están en la calle, porque no los ves nunca en las calles, porque no son reporteros, que son dueños del micrófono, dueños de la cámara, de esos que esperan que la historia les pida cita y vaya a sus estudios. Esos sí están participando en un linchamiento, que lo que está exacerbando, al exacerbar la violencia verbal, yo les ruego, te ruego, que escuchen a Carlos Loret y me digan si eso es periodismo. Porque hay una lógica, uno editorializa con el tono de voz, con la inflexión, con las palabras, con los gestos. Todas sus supuestas investigaciones son panfletos. Y están llevando una exacerbación de la violencia verbal, que es una invitación a la violencia física. Sí, pero no me vas a decir que un periodista o un señor como Carlos Loret pues va a acabar con todo un gobierno como el de Andrés Manuel, ¿verdad? Pero ellos sí creen. ¿No ves que lo comparan con Bob Woodward? O sea, tú eres periodista. Ayer mandaron un mensaje, ayer mandaron un mensaje por WhatsApp, millones de mensajes, hablando de que ahora sí, como el Washington Post salía a defender a Loret, porque Loret, como Bob Woodward y Carl Bernstein, habían destruido a Nixon, podía destruir a López Obrador. Ya se ve presidenciable, ya se desmecataron. Como han fallado en todo, ahora creen que con la prensa pueden tumbar al presidente más votado de la historia. Y lo que están haciendo es tensando la cuerda. Yo le diría al público que hay que distinguir muy bien. No es con la prensa con la que se está peleando López Obrador, no es con los periodistas, menos con los reporteros. Cada mañanera le dice, incluso al del Universal, le dice, tú no, tú no, son tus jefes. Yo entiendo, tú haces tu trabajo. No, hablamos de los dueños de medios y de los dueños de la cámara y el micrófono, que son una élite que tienen nada más 30 años monopolizando los espacios informativos. Yo saludo que tú tengas un espacio, pero qué difícil es conseguir un espacio siendo un reportero o un periodista serio. Sí, es cierto. Es muy difícil. Entonces, me parece que lo que tenemos que dejar claro es eso. Sí creen que pueden tumbar a López Obrador con la prensa, sí lo sueñan. ¿Y crees que sea posible? ¿Cuánta gente lee el Reforma? No, pues no, muy pocos. ¿Cuánta gente le hacen mucho ruido? Loret tiene 7 millones de seguidores. Quítale 4 millones. Tiene 3 millones de seguidores. Con eso haces un ruido en la red brutal. Y con eso jalas a un montón de incautos. Pero, ¿te da? No te da. Pero no dice el propio Andrés Manuel que este es el pueblo más politizado y más... Pues por fin, o estamos bien avispados o nos manipula cualquiera. No, por eso te digo, súmale los incautos más su base, pon tú que Loret llegue, híjole, muchísimo, a 10 millones. No es nada. No es nada. No quiero centrar el tema en Loret. Yo creo que esta historia va mucho más allá de Loret. Pero por eso, para sacarlo, para separarlo, una cosa son los periodistas, hablemos de los periodistas, separemos a la élite periodística que no son los periodistas. Los periodistas viven esclavos de la única dictadura a la que un periodista tiene que estar atado, la de los hechos.
Ok, y ese periodismo, según tú, ¿busca tirar a Andrés Manuel? No, ese periodista no está en conflicto con Andrés Manuel, porque ese periodismo, si narra los hechos, no puede decir que el Estado está matando periodistas, no puede decir que es una orden de Andrés Manuel de silenciar, no puede decir que hoy en México hay falta de libertad de expresión. Hoy en México no se censura, no se persigue, se les dicen sus mentiras, sus verdades a quien miente. Nada más. Pero no deja de ser a veces intimidante. La voz del presidente, pues no deja de amagar. Y tú lo sabes, digo, pues, la voz de Andrés Manuel no me parece intimidante. Porque eres su cuate. No, pues te voy a decir, porque lo veo es un dirigente político que habla muy llanamente. Y además que cuánta gente ve la mañanera. No, pero la voz de un presidente tiene una fuerza descomunal, y más en México. Perdóname, porque creo que estás pensando en los presidentes de antes. No, es la voz del presidente, sea quien sea, y creo que Andrés Manuel tiene más que los anteriores, fíjate. No, fíjate que no. Es un presidente que no gobierna sobre el Poder Judicial, que no gobierna sobre la Fiscalía. El Procurador General de la República en tiempos de Calderón y de Fox, ¿cómo le llamaban? El abogado del presidente. Macedo de la Concha, ¿a quién le hacía caso? A Fox. A Fox, claro. ¿A quién le hacía caso Murillo Karam? Pero yo creo que Hertz también le hace mucho caso a Andrés Manuel. Se echa todas las mañaneras seguro y pues, aunque no se lo diga clarito, pues el otro dice, por aquí le hago caso al presidente, le doy gusto. ¿Tú crees? La verdad, que si le hiciera caso ya le hubiera hecho, si le hiciera caso ya le hubiera hecho varios favores. ¿Y no los ha hecho? No los ha hecho. ¿Ontan? O sea, no, está rigiendo por sus normas y ahí va, paso a pasito, pero el mismo presidente ha dicho, pues es un hombre honesto, pues ojalá y fuera más rápido. Ok. Oye, con Saldívar, pero no logra más allá de lo que puede Saldívar y lo que la Corte establece. Entonces es un presidente distinto. Aquí estamos magnificando. Decimos que tiene una voz muy poderosa cuando nos conviene. Y dicen que es un imbécil cuando les conviene, porque sí hay una lógica, cuando le dicen cacas, imbécil, viejo loco, como a mí me dicen cerdo, perro, animal, no es una cosa, una impronta de un lépero, es una estrategia de intimidación similar a la que los nazis tenían con los judíos. Restas humanidad al otro para destruirlo. Qué fuerte. Híjole, Pigmenio, ¿sabes qué? Se nos acabó el tiempo. Espero otra ocasión seguirle porque nos quedaron todos los temas en el tintero. ¿Qué te puedo decir? Pues yo estoy a las órdenes el día que tú quieras. Bueno, pues me encantó escucharte. Mil gracias. Gracias a ti. Chao. Marta Anaya, la entrevista.